Doctor, los pares craneales vamos a tener que memorizarlos también, ¿no? Sí. Eh, Vi un examen en el que salían preguntas relacionadas con eso. Digamos, la arteria occipital pasa por el foramen mandibular, y esa era verdadera, ¿no? Creo que sí, algo así. Vi un examen donde decía que tales pares craneales pasaban también por distintos forámenes, ¿no? ¿Listos? Ok. Eh, el cráneo, si se han dado cuenta, es un hueso, es una estructura ósea muy especial. A diferencia de los otros huesos que vamos a ir viendo, tiene muchos detalles. Y algunos de esos detalles están aquí, que son las características especiales del cráneo. Una de ellas es el famoso tabique nasal, que si se acuerdan les dije, ¿no? Es esa estructura, esa línea media en que separa ambas fosas nasales. Ese tabique nasal es una estructura osteocartilaginosa, ¿sí? Osteo, que es hueso, y cartilaginosa, cartílago. Entonces es una fusión de ambas estructuras. La parte ósea está formado el tabique nasal está formado por esta lámina de aquí, que si ustedes se acuerdan es la lámina perpendicular del hueso etmoides, si se acuerdan. Aquí está el hueso etmoides, tiene una lámina superior y una lámina inferior, que es la lámina perpendicular. Entonces, ese tabique nasal está formado por esta lámina perpendicular. La parte superior. La parte postero inferior del tabique nasal está formado por lo que es el hueso pómer. ¿Se acuerdan del pómer? Ese pómercito. Y la parte anterior, que está viendo aquí, es la parte cartilaginosa, que es el famoso cartílago septal, una especie de cartílago hialino que permite ese movimiento. Bueno, si ustedes tocan su tabique nasal es ligeramente móvil, ¿no? El hueso Bomer, si ustedes se dan cuenta, se articula inferiormente con lo que es el paladar duro, con tanto con el hueso palatino como con el hueso maxilar. De esta forma, la estructura de la fusión de estos tres elementos, que son lámina perpendicular, el hueso Bomer y el cartílago septal, forman el famoso tabique nasal que separa ambas fosas nasales. Eso, en la clínica. El famoso tabique nasal desviado. ¿Alguno de ustedes se ha peleado alguna vez? ¿O se han desviado el tabique? No, ninguno. Bueno, tal vez ya se van a pelear. Ya, mentira. El tabique nasal desviado no es nada más. Si ustedes se dan cuenta, este tabique, bueno, no tengo una imagen, pero podemos ponerle aquí una imagen. Aquí está, miren. Esto vamos a copiarlo para las siguientes generaciones. Ok, esto es la línea, esa estructura media, eso es el famoso tabique nasal que separa ambas fosas nasales. El tabique nasal desviado es una de las patologías más comunes que van a ver, ¿sí? Generalmente se debe a peleas o golpes, ¿sí? Esto es muy común en los porachitos. Pero también se puede deber a caídas. Es un problema menor, no es tampoco tan grave, pero sí es grave cuando se fracturan la parte ósea. El ligamento no, se desvía nomás, pero se vuelve a acomodar y listo. Pero si se fracturan estos elementos óseos, eso ya sí es gravecito.
Eh, si bien es una patología normal, bueno, muy común y fácil de solucionar, también puede complicarse porque esta desviación del tabique nasal puede comprometer y puede sellar las fosas nasales. Cuando esto se sella, las fosas nasales puede ser ambas o solo una. Si es solo una, no hay problema, la otra cumple la función, ¿no? Pero si son ambas, em, puede producirse la famosa sinusitis, ¿sí? Puede desarrollarse una infección porque en estas desviaciones generalmente también hay sangre, ¿no? Entonces ahí puede producir una infección grave como la sinusitis, que lo vamos a ir viendo después. Eso. Esas son las características especiales del cráneo, el tabique nasal. Otra de las características es la famosa cavidad orbitaria u órbita. ¿Sí? La órbita, esa cavidad orbitaria que están viendo aquí, es la cavidad que alberga a los ojos, ¿sí? A los ojitos. Y esta cavidad orbitaria está formada por paredes, una pared superior, un piso, una pared medial y una pared lateral. La pared superior está formada específicamente por lo que es la porción orbitaria del hueso frontal, pero también está acoplada de alguna forma por lo que es el etmoides. ¿Ya? La pared medial está formada por lo que es la apófisis frontal del hueso maxilar, el hueso lagrimal y el hueso etmoides, la lámina lateral. Y en cierta forma también parte de lo que es el ala mayor del esfenoides. El piso de lo que es la cavidad orbitaria está formado por el hueso maxilar y la apófisis maxilar del hueso cigomático. La pared lateral está formada especialmente o mayormente por lo que es el hueso cigomático y su apófisis frontal, y una leve contribución de lo que es el hueso frontal, especialmente su apófisis cigomática, ¿no? De esas cuatro paredes forman la cavidad orbitaria. Eh, para que entiendan bien esto, van a poder apreciar que la cavidad orbitaria es como una pirámide. Vamos a copiar esta imagen. Más o menos. Fíjense, es como una pequeña pirámide invertida cuya base está hacia adelante y vértice está hacia profundidad o hacia adentro. El vértice que están viendo aquí está formado por diferentes forámenes, ¿sí? Esta es una pregunta de examen, así que los forámenes que atraviesan o que se encuentran en la cavidad orbitaria son: uno, el foramen óptico que están viendo aquí. Por este foramen óptico pasa el nervio óptico o segundo percraneal y la arteria oftálmica. Otro foramen que van a poder apreciar es este de aquí, la fisura orbitaria superior. ¿Se acuerdan cómo se forma esta? Entre lo que es el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Por aquí pasan diferentes pares craneales: el par craneal número 3, o también conocido como oculomotor, el 4 o troclear, el 6 o abducens. También pasa a lo que es ¿qué pasa más? Algunos vasitos oftálmicos, la vena oftálmica también pasa por aquí. Otro foramen que van a apreciar, no es tanto un foramen, es otra fisura que está viendo aquí, está aquí, es la famosa fisura orbitaria inferior. Y esta fisura orbitaria inferior, si ustedes se dan cuenta, no está formada netamente por el esfenoide, sino que está formado por parte del esfenoide, parte del cigomático y parte del hueso maxilar. Por esta fisura orbitaria inferior pasa el nervio maxilar y también y parte de lo que son la vena, la arteria y el nervio infraorbitario. ¿Ya? Eso. Otra estructura que van a poder apreciar, que también está en su librito, es esta cosa de aquí, que es la conocida como la fosa lagrimal, en el hueso lagrimal, esta fosita de aquí. En aquí es donde se encuentra albergada lo que es la glándula lagrimal. Otros forámenes que van a poder apreciar, este de aquí, el foramen supraorbitario que lo atraviesan la arteria, la vena y el nervio supraorbitario. Estos forámenes que les acabo de mencionar están en su librito, están enumerados, así que tienen que saberlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Entonces, dense cuenta
Las características especiales del cráneo son uno, el tabique nasal y otro, la órbita, la cavidad orbitaria. Ahora pasamos a describir los famosos rasgos singulares del cráneo. Si han visto, el cráneo es una estructura interesante, ¿no? Sus articulaciones no se mueven. Las articulaciones del cráneo se conocen con el nombre de suturas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué son estas suturas? ¿A alguien le han suturado alguna vez alguna herida en el hospital? ¿O no? Sí, Sí, ¿no? Si ustedes han visto esas suturas, han visto que son hilitos, ¿no? Así como puntos de costura que están yendo así. Lo mismo aquí, las suturas que están viendo aquí en el cráneo, esas articulaciones que están viendo aquí, eso se llaman suturas. Y si se dan cuenta, tienen esa forma peculiar como de costurar. ¿Sí? Hay cuatro suturas que tienen que saberla. La primera es la famosa sutura coronal, que se encarga de unir el hueso frontal con los dos huesos parietales. Sutura coronal. La otra sutura es esta de aquí, que está en la línea media, que se llama sutura sagital. Esta sutura sagital se encarga de unir ambos huesos parietales, derecho e izquierdo, sutura sagital. La otra que tienen que conocer es la famosa sutura lamboidea, que también aquí, sutura lamboidea. Esa sutura lamboidea une el hueso occipital con ambos huesos parietales. Lo característico de la sutura lamboidea es que a veces sí, es así, normalmente una sutura entre ambos huesitos. Tin, tin. Pero a veces hay estos huesitos intermedios que están viendo aquí. Estos huesitos que están viendo aquí se llaman huesos suturales o también conocidos como huesos wormianos. ¿Sí? Eso hay que notar. Huesos suturales o huesos wormianos. Eso, entonces huesos suturales o wormianos. La última sutura es esta de aquí, la famosa sutura escamosa. La sutura escamosa es esta de aquí. Tin, 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 tin. Se encarga de unir el el hueso temporal con el hueso parietal. Y levemente con lo que son los huesos occipital, pero esos dos esencialmente. ¿Ya? Esas son las famosas suturas. Cuando tengan la oportunidad de ver un hueso desarticulado, van a ver que estas suturas son como si fuera una cremallera. ¿Sí? ¿Han visto las cremalleras? Las cremalleras se acoplan, ¿no? Una con otra. Lo mismo ocurre aquí. Las suturas se acoplan con los dientecitos del otro huesito. Es como una equidad. Otro de los rasgos singulares y que les adelanté en una clase son los famosos senos paranasales. Los senos paranasales no son nada más que unos huequitos que están dentro de algunos huesitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos huesitos? El hueso frontal, el hueso maxilar, el hueso etmoides y el hueso maxilar, ¿sí? Específicamente ahí, en esos huesitos. A ver, ¿dónde puedo mostrarles? Aquí está, miren. Aquí están viendo el famoso seno frontal. Este seno frontal se enclava o se desarrolla dentro de lo que es la porción escamosa de este hueso frontal. Aquí están viendo, miren, en la porción escamosa. Es diferente según las personas bueno, es diferente en cada persona, ¿sí? A veces este seno frontal es chiquitito, 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 pero a veces de algunas personas es muy, muy grande, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos senos paranasales? Es uno, aligerar el peso de los huesitos, ¿sí? Eso, disminuir el peso. Y otra es la de producir un moquito. Ya vamos a ver dónde va eso. Otro que tienen que saber es el famoso, este de aquí, los famosos senos etmoidales, en el hueso etmoides. Y el seno esfenoidal. El esfenoide, ¿han visto, no? Tiene un gran hueco. Entonces ahí está el seno esfenoidal. Y por último, el seno maxilar, en el hueso maxilar. Que al igual que en el seno frontal, este seno maxilar puede ser muy chiquitito, pero también puede ser muy grande. Ok. Les dije, ¿no? Una de las funciones de estos senos es la de producir moco. Y aquí están viendo. A ver, antes de continuar con esto. ¿Se acuerdan de esto? De los famosos cornetes nasales.
traten de hablar. No puedo ver. Ah, está Ricardo, sí. Hablen sin miedito, porque cambiar de cosas es rarito. A ver. Mm, ¿Qué cosa quería preguntarles? Cornetes nasales. No sé si veremos esta imagen. Esa y este, para que se acuerden. Perfecto. Entonces estos son los famosos cornetes nasales. Tenemos tres: cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. El superior y el medio son dependientes del hueso etmoides. Y el inferior es un hueso independiente, no un hueso aparte. Si ustedes se dan cuenta, estos cornetes nasales son como pequeñas alitas, unas pequeñas aletas, ¿sí? Estas aletitas, si nosotros las cortamos, cuando nosotros las cortamos, aquí están bien cortaditas, miren, superior, medio, inferior, cortadas. Abajito de esas aletas se forma una pequeña cavidadcita. Esas cavidadcitas que están viendo ahí se conocen como meatos nasales. Tenemos tres: meato nasal superior, que está debajo del cornete nasal superior; meato nasal medio, que está debajo del cornete nasal medio; y el meato nasal inferior, que está debajo del cornete nasal inferior. Meatos nasales. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber de aquí? Lo siguiente: el seno frontal deriva o elimina su moquito ¿qué se llama esto? O deposita su moquito en el meato nasal medio. El seno esfenoidal deriva su moquito en el meato nasal superior. El seno etmoidal deriva su moquito en el meato, perdón, el seno etmoidal deriva su moquito en el meato nasal eh, superior. Y el seno maxilar deriva su moquito en el meato nasal medio. ¿Ya? De esa forma, en los cornetecitos, cuando derivan su moquito en estos meatos nasales, todo ese moquito que se ha derivado aquí se elimina por la nariz y es expulsado. ¿Alguna pregunta aquí? Eso tienen que saberlo. El seno frontal deriva su moquito en el meato nasal medio. El seno esfenoidal y etmoidal derivan su moquito en el meato nasal superior. Y el seno maxilar en el meato nasal medio. Y esto que están viendo aquí es el famoso conducto nasolagrimal. Ese conducto nasolagrimal lo vamos a ver aquí. Ok, esta es la fosa lagrimal, ¿no? Aquí se encuentra, les dije, ¿no? Una de las estructuras pertenecientes al aparato lagrimal, ¿sí? En esta fosa lagrimal se encuentra es parte de ese conducto nasolagrimal. Bueno, ¿para qué hacerlos imaginar si puedo mostrarles? Aquí tengo internet full. Conducto nasolagrimal. Esta imagen está bonita. Ok, este es el conducto nasolagrimal, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, este solo aparece en su nombrecito. Conducto nasolagrimal. Conducto nasolagrimal. Naso de nariz, nasal, y lagrimal de lágrimas. ¿Sí? Este conducto nasolagrimal permite drenar las lágrimas de los ojitos en la cavidad nasal. Es por eso
que cuando ustedes lloran, moquean. ¿Se ha pasado eso? Lloran y están ahí moqueando, ¿no? Es porque las lágrimas que se están produciendo en aquí se están drenando por este conducto nasolagrimal. Y este conducto nasolagrimal drena en el meato nasal inferior. ¿Sí? Eso les van a preguntar de este poderosa imagen. Bonita imagen. Tienen que memorizar esta imagen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Chicocas? Doctor, una pregunta. ¿En qué se deraban las lágrimas, perdón? En el meato nasal inferior. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Conducto nasolagrimal, meato nasal inferior. Está bien, gracias, doctor. Ujú. Eso. Y este pequeño orificio que están viendo aquí lo vamos a ver en cavidad orbitaria, pero vayan memorizándolo, es interesante este pequeño orificio. Eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta aquí? Bueno, perfecto, entonces continuamos. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, estos pequeños conductos que están viendo aquí permiten comunicar la cavidad nasal con esos senos. Esos senos están dentro de los huesitos. Entonces, ustedes saben que la cavidad nasal es una cavidad llena, llena, literalmente llena de bacterias, ¿no? Constantemente diferentes bacterias, parásitos, virus, partículas de humo. Entonces, en una situación de resfriado, una situación de que complique esta situación, que haga que se infecte la cavidad nasal, puede, puede albergar o puede que esas bacterias migren desde la cavidad nasal hasta los famosos senos paranasales. Pueden migrar al seno frontal, seno espinoidal, etmoidal y maxilar. Cuando ocurre eso, dentro de los senos se forma una infección. Esa infección que se forma aquí se conoce como la famosa sinusitis. La sinusitis es pues fácil de tratar. Basta con que el paciente inhale vapor de manzanilla y ya se calma. Pero a veces esa sinusitis es terrible. De hecho, las bacterias que colonizan aquí los senos paranasales empiezan a comer y devorar el huesito. Y uno puede atravesar hacia adelante, es decir, hacer una abertura en el exterior, hacia afuera, o hacia adentro, hacia la cavidad craneal, y pueden comprimir o pueden comprometer lo que es el cerebro, ¿no? Si bien la sinusitis es fácil de tratar, también puede complicarse con secuelas graves. Pero generalmente es fácil de tratar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, bueno. Otra de las características singulares del cráneo son las famosas fontanelas. Ustedes han debido ver que, incluso les han debido decir sus mamás, familiares, en los bebecitos, ¿no? En los recién nacidos. Si ustedes han podido palpar alguna vez, su cráneo es suavito, ¿no? ¿Han palpado alguna vez? Es suavito porque sus huesitos no se han osificado completamente. Y también es suavito gracias a estas famosas fontanelas que están viendo aquí. Las fontanelas son el primordio de las suturas. Ustedes ven aquí en el cráneo las suturas que vimos, ¿no? Las suturas que vimos son duras, están calcificadas y están cumpliendo esa función de unir. Pero las fontanelas están compuestos por cartílago hialino y son suavitas, ¿ya? Tenemos cuatro. La fontanela anterior. La fontanela anterior es la más grandecita, tiene forma de rombo o de diamante y se encarga de unir el hueso frontal con los huesos parietales. La fontanela anterior se va a encargar de formar en un futuro la sutura coronal, ¿sí? Sutura coronal. ¿Qué tienen que saber de esto, de esas fontanelas? Cuando se cierran, ¿sí? Cuando terminan de osificarse. La fontanela anterior, al ser la más grande, es la que más tarda en cerrarse y tarda aproximadamente un tiempo de 18 a 24 meses en cerrarse. Luego tenemos la fontanela anterolateral. La fontanela anterolateral se encuentra entre lo que es el hueso frontal, el ala mayor del esfenoides, el hueso temporal y los huesos parietales. En un futuro, la fontanela anterolateral va a dar origen a la sutura escamosa. Y esta fontanela anterolateral tarda en cerrarse más o menos entre 3 meses, ¿no? Es bastante chiquitita, tiene una forma irregular. Se dice que tiene la forma de una estrellita. Luego tenemos la fontanela posterolateral, que se encarga se encuentra entre lo que es el hueso temporal, el hueso parietal y el hueso occipital. Igual tiene forma irregular. Esta inicia
la fontanela posterolateral inicia a osificarse a la edad del segundo mes y termina de osificarse a los 12 meses, así como es del ojito. Fontanela posterolateral inicia 2 meses y termina de cerrarse a los 12 meses. Y por último tenemos la fontanela posterior, que están viendo aquí. Esta termina de osificarse o no, se inicia la osificación aproximadamente a los 12 meses de edad. Esta fontanela posterior es la que posteriormente va a dar origen a la sutura lamboidea y se encuentra entre los huesos parietal y hueso occipital. Eso chicos, los de las fontanelas lo que tienen que saber es cuándo más o menos se cierran, ¿sí? esos meses que están viendo aquí, eso es lo que tienen que saber. Cuándo se cierran, cuándo terminan de osificarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estas son las características singulares. Y bueno, entonces continuemos describiendo los huesitos. Y aquí tenemos el famoso hueso hioides, ¿sí? Hioides. Este hueso hioides es muy especial, ¿sí? Se dice que tiene la forma de una U o de una herradura. Miren si ustedes se dan cuenta si es una U o una herradura, ¿ya? ¿Qué lo hace especial a este hueso hioides? Literalmente todos los huesos que vamos a ver, todos los huesos que vamos a ver tienen articulaciones, ¿sí? Una articulación es la unión de un hueso con otro huesito. Pero este hueso hioides es muy especial porque es el único hueso del cuerpo humano que no se articula con ningún hueso. Eso le da su característica especial, ¿sí? El único hueso que no se articula con otro huesito, pero sí brinda inserción para músculos, ligamentos. Miren un ligamento, ¿sí? Para músculos, por ejemplo, para sostener la lengua, para sostener la tráquea. Eso. ¿Qué se describe en el hueso hioides? Es el más fácil de describir. Tiene un cuerpo, que ustedes están viendo aquí, y tienen astas o cuernos. Tiene un cuernito chiquitito que se conoce como cuerno o asta menor, y un cuerno grandote que están viendo aquí, que se conoce como asta mayor o cuerno mayor. ¿Sí? Eso. El hueso hioides es el principal hueso de lo que es la laringe. De hecho, este huesito, si ustedes se dan cuenta, se encarga de sostener la tráquea, ¿sí? Este huesito permite mantener permeable la vía aérea. Y cuando están en una situación, cuando ustedes ven en una situación de estrangulamiento, por ejemplo, es muy propenso de que este hueso pueda fracturarse. Es muy frágil, ¿sí? Este huesito es bastante chiquitito. Creo que no lo tenemos en la osteoteca, pero es muy interesante conocerlo. Lo que sí les van a preguntar es eso. Es el único hueso que no se articula con ningún otro huesito. ¿Ya? Hioides. ¿Alguna pregunta del hioides? Muy buena. Entonces pasamos a describir la columna vertebral. La columna vertebral, chicos, es el hueso, o son los huesos, son todos los huesitos que van a formar los huesos, bueno, la espalda. ¿Sí? No, la columna vertebral es todo esto de aquí. Está formado aproximadamente por 33 a 35 huesitos, ¿sí? Cada huesito que están viendo aquí, como si fuera una pila de monedas, se conoce como vértebra, ¿sí? Cada huesito que están viendo aquí, vértebra. La columna vertebral está dividida por secciones, ¿sí? Hay la sección cervical, la sección torácica, la sección lumbar, la sección sacra y coxilla. Las vértebras cervicales son 7, ¿sí? De 1 a 7. Las vértebras torácicas son 12, una 12 vértebras torácicas. Y las vértebras lumbares son 5, una 5. El sacro en los adultos es un solo huesito, pero en los niñitos el sacro resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. Y por último un huesito chiquitito que es el coxis. El coxis igual es en el adulto un solo huesito, pero en el bebecito, en los recién naciditos, digo en los niños, resulta que el coxis es la unión de 4 huesitos. ¿Ya? Eso. Ok. Entonces la unión, si ustedes cuentan todas las vértebras y suman,
Son aproximadamente entre 33 a 35 vértebras, ¿sí? Y estos son los huesitos que van a formar nuestro eje, nuestra espalda, si quieren, los huesitos de la espalda o del dorso. Esta es la columna vertebral en una vista anterior, miren, una vista anterior, bien bonito. Y esta es la columna vertebral en una vista lateral. Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma como que curvada, casi como la forma de una S. Esas curvaturas que ustedes están viendo aquí son de dos tipos. En el feto, en los embriones, en la posición fetal, es una sola curvatura. Bueno, aquí tienen que saber el concepto de concavidad y convexidad. ¿Alguien ha escuchado alguna de estos conceptos? Convexidad. ¿Saben a qué se refiere eso? Concavidad y convexidad. Más o menos. ¿Qué? Cualquier idea. Bueno, cóncavo es cuando se forma hacia abajo, yo diría en dirección hacia abajo, y convexo es cuando se forma en dirección hacia arriba. Sí, sí, más o menos. A ver, a ver. Ok, listo. Voy a instalar mi camarita. Una poderosa cámara. Aquí está. Esto tienen que entenderlo muy bien. Aquí está. ¿Pueden ver? ¿Cómo están, chicos? Ok, hagan con su manito esta, esta postura más o menos, ¿sí? Cóncavo quiere decir que es una estructura hueca, más o menos así, arqueada, cóncavo. Y convexidad es lo contrario, es una estructura que protruye, que sobresale al exterior, ¿sí? Cóncavo es una estructura, una fusita si quieren, una estructura que está arqueada. Y convexo es lo que sobresale, cóncavo, convexo. Ok, chicos. Con eso me van a poder entender mejor. En el fetito solo tenemos una curvatura en la columna vertebral. Esa curvatura es como un arquito, si ustedes se dan cuenta. Es cóncavo anteriormente y convexo posteriormente. En el adulto, mientras el bebecito empieza a caminar, a levantar su cabecita, se forman diferentes curvaturas, las curvaturas que tenemos. ¿Sí? Fíjense, tenemos que la porción cervical adquiere una concavidad posterior y una convexidad anterior. La curvatura torácica se mantiene como la del fetito, con una curvatura, con una convexidad posterior y una concavidad anterior. Y la región lumbar, al igual que la cervical, mantiene una convexidad anterior y una concavidad posterior. Y la región sacra, una concavidad anterior y una convexidad posterior. Ok. ¿Cómo creen que se forman estas curvaturas? En el fetito es así, ¿no? Todo un arquito. Gata. ¿Cómo creen que se forman estas diferentes curvaturas que acabamos de ver? Según las posiciones que adquieren el fetito, ¿sí? Ustedes saben que a medida que un bebecito empieza a crecer, empieza a levantar su cabecita. Cuando empieza a levantar su cabecita, se empieza a formar la curvatura cervical.
que es más o menos a los 3 meses de edad. ¿Y cuando se empieza a formar la curvatura lumbar? Cuando el bebecito empieza a caminar, empieza a gatear, que es más o menos entre los 5 a 12 meses de edad. Ok, si ustedes se dan cuenta, esto que están viendo aquí del fetito se conoce como curvatura primaria, curvatura única en el feto, primaria. ¿Sí? Esta curvatura primaria es similar, es en el adulto, bueno, en el feto se conoce como solo una curvatura primaria. En el adulto tenemos la fusión de la curvatura primaria y la curvatura y la aparición de curvaturas secundarias, ¿sí? En el adulto las curvaturas primarias son la curvatura torácica y la curvatura sacra y coxígea. Y las curvaturas secundarias son la cervical y la lumbar. Cervical porque el fetito aprende a levantar la cabeza y lumbar porque el embrión niñito empieza a caminar. ¿Entendieron? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ok. Vean. En el niñito, las curvaturas de la columna vertebral es única, un solo arquito. A eso se lo conoce como curvatura primaria. En el adulto, miren, ya tienen diferente forma, una forma de S, ¿sí? En el adulto se mantiene la curvatura primaria, sí, en la región torácica. Miren, torácico es igual, en el adulto es igual que en el fetito. Y la sacra y coxígea, es igual tanto en ambos, en adultos como en bebecitos. Entonces, las curvaturas primarias son torácica y sacra. Y las curvaturas secundarias que se desarrollan son la cervical y la lumbar. ¿Sí? Cervical porque el fetito empieza a levantar la cabeza. Y lumbar porque el fetito empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a correr, qué sé yo. ¿No ven? Eso, entonces es eso. Curvaturas primarias, torácica y sacra. Curvaturas secundarias, cervical y lumbar. Eso. ¿Luego alguna duda? Complicémonos un poquito más las cosas. Las curvaturas que les acabo de mencionar tienen diferentes nombrecitos, ¿sí? La cervical se conoce como lordosis cervical. La torácica se conoce como sifosis dorsal. La lumbar como lordosis lumbar. Y la sacra y la coxígea como sifosis sacra y sifosis coxígea. Raro, ¿no? Esos nombrecitos. ¿Quién se habrá inventado pinches nombres? Bueno, eso tienen que saberlo, chicos. Eso. Esta es la curvatura normal de un individuo sano que hace deporte, un individuo sin ninguna alteración. En los ancianitos van a ver que las curvaturas, las lordosis y las sifosis pueden sufrir alteraciones. Por ejemplo, las famosas jorobas que se ven, es muy común en los ancianitos, ¿no? Van a ver que también la columna pasa de ser rectito a una forma de S, una vista anterior, ¿sí? Una desviación lateral. Eso se debe al desgaste, a diferentes alteraciones, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el final del capítulo, cuáles son esas alteraciones de la curvatura. Pero les adelantaré, una de ellas es la famosa escoliosis, ¿sí? Eso. Entonces, la columna vertebral, si ustedes se dan cuenta, está formada por la unión de varias vértebras, ¿sí? Cada huesito que están viendo aquí, como si fuera monedita, se conoce como vértebra. ¿Sí? La unión de muchas vértebras forma en total la columna vertebral. Cada vértebra, si ustedes son detallistas, en cada vértebra o entre cada vértebra hay una estructura de color celestito. ¿Ven? Esa estructura de color celestito se conoce como disco intervertebral. Y aquí está. Tenemos una vértebra aquí arriba y en medio de ambas un disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene una característica especial. Está conformado por dos elementos. En el centro es un elemento acuoso, un elemento gelatinoso que se conoce como núcleo pulposo. Núcleo pulposo. Núcleo pulposo. Está formado por elementos como glucosaminoglicanos, proteoglicanos y especialmente agua. Es como gelatina. Si
Si ustedes tienen la oportunidad de ver esto, si tocan ustedes es como gelatina, van a tocar. Alrededor de este núcleo pulposo tenemos un elemento fibroso que están viendo aquí, que se conoce como anillo fibroso. ¿Sí? Anillo fibroso. Este anillo fibroso está conformado por elementos de fibrocartílago. ¿Se acuerdan qué es eso? Fibrocartílago. Es un tejido conectivo. Es la unión de fibras de colágeno más cartílago. Fibrocartílago. ¿Ya? Este fibrocartílago es muy resistente a lo que es la tracción y a resistir el peso. ¿Sí? El núcleo pulposo ayuda a resistir lo que es el pesito, el peso. Tran, tran. Pero el anillo fibroso, que es fibrocartílago, ayuda a resistir lo que es la tensión. Tensión es jalar. ¿Sí? Jalar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la columna vertebral está diseñada para resistir el peso que viene de ambos extremos, superior e inferior, y también para resistir la tensión o eso que es jalar, ¿no? Estirar. Eso. Fíjense que alrededor, bueno, en su superficie superior e inferior de cada pero en cada disco intervertebral, tenemos esta estructura de aquí, una pequeña capita de cartílago hialino. Esta capita de cartílago hialino cumple la función de, bueno, lo van a encontrar en cada articulación, ¿sí? Cumple la función de anclar el disco intervertebral con el huesito. Ayuda a lo que es la articulación, cartílago hialino. Eso es el famoso disco intervertebral. Eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Entonces pasamos a describir las vértebras, ¿sí? Primero agarremos una vértebra típica, ¿sí? Las partes de una vértebra típica, ¿sí? La mayoría de las vértebras tienen estas partecitas que vamos a ver. Todas las vértebras tienen un cuerpo, que se conoce como cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral, si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen la oportunidad de ver, está formado específicamente por lo que es un hueso, por un tejido óseo esponjoso, es decir, un tejido óseo que tiene trabéculas, ¿no? Cada cuerpo vertebral en su superficie superior y en su superficie inferior está recubierto por cartílago hialino, que sirve para la inserción del disco intervertebral. Cada cuerpo vertebral se acomoda, uno a las curvaturas de la columna y otro al huesito que está superior a este superior, al huesito que está superior y al huesito que está inferior. ¿Sí? Dependiendo de las características, bueno, dependiendo del lugar donde estén, cada cuerpo vertebral es especial. Van a ver que en la región cervical, en la región torácica, lumbar y sacra, el cuerpo vertebral cambia de forma. ¿Sí? Lo segundo es el arco. Fíjense que estos de aquí es el cuerpo vertebral. Tum, tum. Lo que está posterior aquí, que están viendo con un arquito, se conoce como arco vertebral. Este arco vertebral está formado por los siguientes elementos. Fíjense que del cuerpo vertebral nacen estas pequeñas estructuras óseas de aquí, este pequeño cuadradito que están viendo aquí. Eso se conoce como pedículo vertebral. ¿Sí? Pedículo vertebral. Pedículo. De cada pedículo hay una estructura ósea, un elemento óseo que une ambos pedículos. Pedículo, y es aquí que están viendo. Esta estructura que están viendo aquí, horizontal, o bueno, a modo de triangulito, se conoce como lámina vertebral. Entonces, el arco vertebral está formado uno por los pedículos y las láminas vertebrales. De esa forma se forma el arco vertebral. La unión de lo que es el arco vertebral con el cuerpo vertebral forma este pequeño foramen que están viendo aquí, que se conoce con el nombre de foramen vertebral. Por este foramen vertebral discurre este elemento del sistema nervioso central que se conoce como médula espinal. Entonces, por el foramen vertebral discurre la médula espinal. Fíjense que la unión de muchos forámenes vertebrales de cada vértebra, esta vértebra tiene su foramen vertebral, esta vértebra tiene su foramen vertebral y esta vértebra tiene su foramen vertebral. La unión de varios forámenes por la intersección, por la unión de las vértebras, forma el famoso conducto vertebral.
Por ese conducto vertebral discurre todo el elemento de la médula espinal. ¿Ya? Entonces eso es el cuerpo, el arco y la apófisis. Y ahora nos toca describir las famosas apófisis. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de apófisis? Tenemos una superficie ósea. Apófisis no es nada más que la proyección ósea de esa. Apófisis. ¿Sí? Apófisis. Una proyección ósea hacia el exterior. La vértebra, fíjense, tiene muchas proyecciones óseas. Tenemos una aquí, una aquí, una aquí, otra quesitos, otra quesitos. Ok, hay 7 apófisis que tienen que conocer. Las que están viendo aquí, las laterales, esos requisitos, se conocen con el nombre de apófisis transversas. ¿Sí? Apófisis transversas. Las que están bien aquisitas, esta de aquí chiquitita y esta otra aquisita de aquí, se conocen con el nombre de apófisis articulares. Tenemos dos, apófisis articular superior y apófisis articular inferior. ¿Ya? ¿Para qué sirven estos? Aquí tenemos una apófisis articular superior y aquí tenemos otra apófisis articular inferior. Sirve para articularse con las vértebras, ¿sí? Aquí está bien. La apófisis articulares se articulan, bueno, sirve para la articulación de las vértebras. Estas apófisis articulares tienen una superficie articular que está recubierta por cartílago y hialino. Eso. Hasta ahí ya van 4. Bueno, 6. 2 apófisis transversas, derecha e izquierda, y 4 apófisis articulares. 2 superiores, bueno, sí, 2 superiores y 2 inferiores. Y por último tenemos esta apófisis de aquí, que se conoce con el nombre de apófisis espinosa. ¿Sí? Esta apófisis espinosa resulta de la proyección o de la unión de ambas láminas vertebrales. La unión de ambas láminas vertebrales en la parte posterior, al final se proyecta con esto, con el nombre de apófisis espinosa. Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de una espinita, ¿no? ¿Para qué sirven esas apófisis en las vértebras? Las articulares sirven para las articulaciones intervertebrales. Las transversas y las apófisis espinosas sirven para la inserción de ligamentos y músculos. ¿Ya? Entonces esas son las partes de una vértebra típica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces pasamos a describir las vértebras por regiones. ¿Sí? Comenzamos con la primera región, que son las vértebras cervicales, que son las vértebras que van a formar el cuello. ¿Sí? Son 7 vértebras cervicales. Hay vértebras típicas y hay vértebras atípicas. Las típicas son las vértebras C3, C4, C5 y C6. Esas son abreviaciones. Aquí también son abreviaciones. Cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6 y cervical 7. Las típicas son de C3 a C6. Las atípicas son la primera, la segunda y la última. ¿Ya? Ok. Pasamos a describir la primera. La primera vértebra cervical tiene un nombre muy especial y se conoce con el nombre de Atlas. ¿Sí? Recibe ese nombre de Atlas por este dios griego. Ahí está. ¿Han visto esta imagen algunos en sus libros de historia o de ciencias sociales? Sí, Este es un dios griego conocido como Atlas, ¿sí? Este es el condenado o el encargado de sostener el mundo entre sus manos, ¿sí? Recibe ese nombrecito Atlas porque fíjense esta vértebra, la primera vértebra cervical que se llama Atlas, soporta o sostiene a lo que es la cabecita, ¿sí? Entonces Atlas sostiene el mundo y el Atlas en la anatomía sostiene la cabeza.
que como analogía la cabeza representa al mundo. ¿Sí? Fíjense, es muy especial. A diferencia de lo que es una vértebra típica, es una vértebra típica, miren, bien bonito, tiene su cuerpecito, todos sus apófisis, todo bien bonito, ¿no? Fíjense el atlas, ¿cómo lo ven? Parece un anillo, ¿no? Un anillo. Un anillo redondito. Lo característico del atlas es que este no tiene cuerpo vertebral. Ese cuerpo vertebral en el atlas es reemplazado por estas estructuras de aquí, que se conocen como masas. Espera un poquito, no se ve puntero, quizá. Pluma. Ahí está. Estas estructuras de aquí que se conocen como masas laterales. ¿Sí? Masas laterales. Si ustedes se acuerdan, estas masas laterales se van a articular con unos elementos del hueso occipital. Aquí está, hueso occipital. Fíjense que el hueso occipital aquí tiene estos elementos que se conocen como apófisis condiles, o perdón, como cóndilos occipitales, ¿se acuerdan? Los cóndilos occipitales tienen la forma de un zapatito. Las masas laterales van a recibir, y se van a articular con esos cóndilos occipitales. También tienen la forma de un zapatito, bien si ustedes se dan cuenta, las masas laterales tienen la forma de un zapatito y están recubiertas por cartílago hialino. La unión de lo que es el atlas con los cóndilos occipitales forma la articulación conocida como atlanto-occipital. Articulación atlanto-occipital. Ambas masas laterales están unidas anterior y posteriormente. Anteriormente están unidas por el arco anterior del atlas y posteriormente por el arco posterior del atlas. Arco posterior del atlas. Del arco anterior nace una pequeña protuberancia hacia adelante que se conoce como tubérculo anterior del atlas. Y lo mismo en el arco posterior, un pequeño tuberculito que está viendo aquí, que se conoce como tubérculo posterior del atlas. De ambas masas laterales del atlas, fíjense que sus apófisis transversas son muy especiales. Son chiquititas. Y fíjense que en el centro de esa apófisis transversa tenemos un foramen. Este foramen de una vértebra típica, estas son apófisis transversa. ¿Ya? No tienen ese foramen. Pero en la vértebra cervical, en el atlas, sí tiene. Ese foramen que están viendo aquí se conoce con el nombre de foramen o agujero transverso. Foramen transverso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto al atlas? Otra estructura, otra característica del atlas, uno es que no tiene cuerpo y otra que tampoco tiene apófisis espinosa. La apófisis espinosa del atlas es reemplazada por lo que es el tubérculo posterior. Ninguna pregunta, ¿no? Ok. Ok. Comencemos con la siguiente vertebrita, que es el C2 o segunda vértebra cervical, que también tiene un nombre muy especial y se llama axis, ¿sí? El axis, fíjense, tiene una forma irregular. Aquí está el atlas y el axis. ¿Pero dónde es el axis? Esto es el axis. Compárenlo con una vértebra típica, esta es una vértebra típica, no olvidemos. El axis, fíjense, tiene otra forma irregular, parece igual a un anillito, ¿sí? El axis tiene sí un cuerpo vertebral, pero es un cuerpo que se parece mucho a un escudo. Entonces, fíjense, es rarito, ¿ya? ¿Qué es lo característico del axis? Esta cosa de aquí. Tiene una apófisis a modo de diente, bueno, similar a un dientecito. Y se conoce como, esa apófisis se conoce como diente del axis. Este diente del axis se articula con el arco anterior del atlas. Aquí viene el diente del axis. ¿Ya? Ok. También tiene lo que son las apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. La superior para articularse con el atlas. Aquí está. Aquí.
y la inferior para articularse con la tercera vértebra cervical. El axis también tiene un foramen transverso. Y ese foramen transverso, perdón, ese también tiene una apófisis transversa. Y en esa apófisis transversa también tiene un foramen transverso. ¿Ya? Eso, chicos. Otra característica del axis es que también tiene una apófisis espinosa. Pero fíjense, esta apófisis espinosa del axis es doble, es bífida, ¿sí? Normalmente, las apófisis espinosas solo es una espinita y ya. Pero en las vértebras cervicales, estas apófisis espinosas son bífidas, es decir, están partidas en dos. Bífida, como la lengua de una serpiente. Eso es. La articulación que se forma entre lo que es el atlas y el axis se conoce como articulación atlantoaxial. Si se dan cuenta, solo combinan nombrecitos. La articulación atlanto-occipital, que es entre el atlas y el hueso occipital, nos permite decir o permite hacer ese movimiento del sí. A ver, hagan ese movimiento del sí con la cabeza. Claro, ¿no? Y la articulación atlanto-axial. A ver qué puedo mostrarles. La articulación atlanto-axial entre lo que es el atlas y el axis nos permite decir el no con la cabeza. Esa señal de no, esa. Ok. ¿Alguna pregunta de esas dos letras? Ambas vertebritas tienen un foramen, también tienen el foramen vertebral o agujero vertebral. Por ahí pasa la primera porción de lo que es la médula espinal. Fíjense que el arco vertebral o el foramen vertebral del atlas es mucho más grande. De hecho, el foramen vertebral del atlas es el más grande de todas las vértebras que vamos a ir viendo. ¿Ya? Eso. ¿Ninguna pregunta de estas dos vertebritas? Ok, entonces pasamos, esos son la primera y la segunda. Pasamos a describir a la C7 o séptima vértebra cervical. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, a simple vista se parece mucho a las demás vértebras. Lo característico de C7 es que esta tiene una su apófisis espinosa es muy grande. De hecho, esa es la apófisis espinosa que cuando ustedes flexionan su cuellito y tocan ahí atrás, van a poder palpar sus huesitos. ¿No ven? Ese huesito que se palpan este huesito que se palpan, si ustedes tocan la parte posterior de su cuellito, a este nivel, van a poder palpar su apófisis espinosa de C7. De hecho, se dice que la apófisis espinosa de C7 es la más grande de todas las apófisis espinosas que vamos a ir viendo. Por ese motivo, C7 es una vértebra cervical atípica y recibe un nombre de vértebra prominente, porque esa apófisis espinosa puede palparse desde el exterior. ¿Ya? Eso. Los demás, que son de las vértebras de C3 a C6, tienen esta estructura que están viendo aquí. Tienen un cuerpo vertebral, tienen apófisis transversa. Fíjense, la apófisis transversa está reemplazada, o bueno, también tiene su foramen transversito. También tiene un pedículo, apófisis articulares superiores, aquí abajito están las inferiores, una lámina derecha y una lámina izquierda, y una apófisis espinosa. Las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, como les dije, tienen la característica de ser partidas en dos, o de ser bífidas, como si fuera la lengua de una serpiente. Y esas son las vértebras cervicales. ¿Alguna pregunta? ¿De vértebras cervicales? No. Ok, pasamos a escribir la segunda porción de vértebras que corresponde a las vértebras torácicas.
Hemos descrito esta porción que son vértebras cervicales, ahora vamos a describir vértebras torácicas. Son 12 vértebras torácicas, ¿sí? T1 a T12. Ok. Son lo mismo que una vértebra típica, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la vértebra torácica tiene un cuerpo vertebral, tiene un pedículo, lámina, apófisis articular, tiene una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior. También tiene sus apófisis transversas y sus apófisis espinosas. ¿Qué es lo característico de esto? Las apófisis espinosas de las vértebras torácicas son puntiagudas y están orientadas hacia abajo. Tin, 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 tin. ¿Ya? Son puntiagudas y orientadas hacia abajo. ¿Qué otra característica más les van a preguntar de las apófisis torácicas? Es lo siguiente. Esto. En las vértebras torácicas es el lugar de inserción de este huesito que se llama costilla. Si ustedes se palpan en su tórax, pueden palpar sus costillas, ¿no? Entonces las costillas se van a articular en las vértebras torácicas. ¿Dónde se articulan? Fíjense que en el cuerpo vertebral, este es el cuerpo vertebral, tenemos esta carilla articular. Esta carilla articular se conoce, se conoce como carilla articular para la cabeza de la costilla. Aquí en esta carilla articular es donde se articula la costilla. La costilla tiene una cabecita que se articula en esta carilla articular. Otro lugar donde se articula la costilla es en esta sección, en la apófisis transversa. Y si ustedes se dan cuenta, la apófisis transversa también tiene su propia carilla articular. ¿No es? Eso. ¿Qué otra característica más tienen que notar? Fíjense que todas las vértebras torácicas tienen una carilla articular superior y una carilla articular inferior. En realidad son hemicarillas. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? ¿O alguien sabe qué significa esto? Hemicarillas articulares. Ok, imagen muy bonita, ¿dónde está? Ahí está. ¿Alguien sabe qué significa hemicarillas? Hemi significa mitad. Y carillas hace referencia a una carilla, ¿no? Una carita. Una carita articular. Entonces, cada vértebra torácica tiene una hemicarilla articular superior y una hemicarilla articular inferior. Y aquí les viene el trabalengua. Esto de aquí es una costilla. La costilla igual tiene una hemicarilla articular superior y una hemicarilla articular inferior. La hemicarilla articulares se articulan, la costilla se articula con las hemicarillas articulares de una vértebra que está superior y la hemicarilla de una vértebra que está inferior. Y en medio también se articula con el disco intervertebral que se encuentra entre ambas vértebras. ¿Entendieron? Entonces, cada vértebra tiene una hemicarilla articular superior y una hemicarilla articular inferior, exceptuando las siguientes vértebras. T1, la primera vértebra torácica, en su borde superior
tiene una hemicarilla articular, bueno, tiene una carilla articular completa para la primera costilla. Pero también T1 tiene una hemicarilla, tiene una hemicarilla. Entonces T1 tiene una carilla articular completa para T1 y una hemicarilla articular inferior para la segunda costilla. ¿Ya? El resto, T2 hasta T10, tienen esas hemicarillas, una hemicarilla articular superior y una hemicarilla articular inferior. Claro. T11 y T12 tienen carillas articulares completas, ¿ya? Para las costillas onceava y doceava. Eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Algo que quiero destacar es que las hemicarillas de las vértebras torácicas se encuentran en el borde superior del cuerpo vertebral y en el borde inferior del cuerpo vertebral, hemicarillas. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que se durmieron. Ok, chicos, ¿les parece si quedamos aquí? Creo que ya les di muchos detalles y los otros son igual detallosos. Está bien, Doc. Ok, voy a subir el videito ahorita a mi canal y vayan a estudiar. Que les vaya bien este fin de semana. Vayan a estudiar full, full, full. No salgan. Si salen, solo salgan una hora y dediquen a estudiarse. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana y descansen también un poquito. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Antes de reinar comerás polvo.